A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Ya lo tienen ahí? Okay, mira, nos dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hasta ahí nada más. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento en su palabra, ¿ok? Vamos a orar diciéndole: bendito Dios, damos una vez más honra y gloria a tu nombre. Te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das en este día, en esta mañana, de poder allegarnos ante ti, Señor, a través del deseo, del anhelo que tú has puesto en nuestro corazón. Aquí nos presentamos, mi Dios. Ayúdanos ahora a redimir el tiempo, a poder, Señor, retener lo que tengas tú para nosotros en este día. Te lo ruego, Señor, te lo pido en tu santo y bendito nombre. Gracias, porque tú eres bueno y porque tu misericordia permanece para siempre. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Gloria sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Éxodo. Vimos que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y vamos a leer un poco de acontecimientos en los cuales nos podemos nosotros fortalecer en esto de que el poder está en la lengua, ¿ok? Nomás permítame, aquí vamos a entrar en varios, ¿ok? Porque es importante para nosotros el que entendamos lo maravilloso que es cuando usamos la lengua para bien, y también lo destructible que es cuando usamos la lengua no en un sentido positivo, aunque esto parezca que parece que tenemos razón, ¿ok? Y aún en las cosas que tenemos razón, que decimos es cierto, pero aplicada en un sentido negativo trae destrucción, y más cuando nosotros profesamos como cristianos, como pueblo de Dios, que no aprendemos a visualizar lo que es de Dios, porque en sí la lengua del corazón sale todo lo que nosotros expresamos, ¿okay? Porque la abundancia del corazón habla la boca, ¿okay? Entonces, pero podemos tener muchas cosas positivas y buenas, pero cuando lo desconectamos, todo lo que tenemos de conocimiento, aún de nuestra relación con Dios, pero nos conectamos de la visión, fíjense, de la visión de Dios o de la visión del hombre de Dios, ¿ok? Nos hacemos mal y traemos bastante destrucción. Y para eso vamos a leer ahorita algunos acontecimientos que miramos en la palabra de nuestro Dios, de aquellos que tuvieron el privilegio, aún fueron contados entre el pueblo de Israel como príncipes. Estamos hablando de los espías, ¿verdad? Estaban contados entre el pueblo de Dios como príncipes y elegidos por Moisés, porque habían dado buen testimonio de estar con el pueblo, estar con Moisés. Pero cuando llegó el tiempo de ir al recorrer la tierra de Canaán, ¿qué es lo que aconteció después de eso? De que fueron de los 12, los que fueron todos miraron y todos entendieron y miraban que había cosas dificultosas. Había gigantes, había, ¿qué más? Ciudades amuralladas, había hombres de guerra, ¿ya? Carros, dice, hombres con carros de guerra, pero eran 10 hombres negativos y 10 positivos. Pero lo que expresaron cada uno de ellos hizo una gran diferencia y trajo mucho catástrofe al pueblo
y los otros trajeron mucha bendición a Dios por lo que expresaron, ¿en qué? Lo que expresaron con su lengua, con su boca. Y no era de que no tenían razón. Pero entonces, ¿cuál era el concepto negativo que podemos sacar de la expresión de alguien que tenía razón? Si había gigantes, si había hombres de guerra, si había ciudades amuralladas, había todo. Pero perdieron el concepto de visualizar la visión que Dios había puesto, o la meta que Dios ya había puesto, ¿en quién? En el hombre de Dios, o sea, en Moisés. ¿Y qué hicieron? Retaron la expresión de Moisés. Aún más bien de Dios por Moisés, porque Dios ya les había prometido la tierra, ¿verdad? Pero quiero que leamos, nomás ando medio cegatón ahí, no alcanzo a visualizar bien. Bueno, mire, voy a decir de memoria mejor, ¿ok? 12 espías, entre los 12 espías, 10 dijeron, usaron esta palabra, cuando fueron y recorrieron la tierra, recorriendo la tierra de Israel, regresaron. Cuando regresaron, se presentaron ante el pueblo, miraron todo lo fructífero que había en la tierra. Era tan maravilloso el fruto que había, ¿ok? Porque aún se necesitaban 2 hombres para cargar los racimos de uva. Pero cuando se presentaron ante el pueblo de Israel con Moisés, el pueblo, 10 de ellos expresaron, sus expresiones no solamente fueron positivas al principio, y después lo que expresaron fue verdad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía, ¿ok?, aunque ya había tenido cierto tipo de experiencia, digamos así, por conducto de Josué, ¿ok?, en organizarse, etcétera, etcétera. Pero el pueblo no pudo mirar las bendiciones de la tierra por varios factores. Uno de ellos fue de que se desestimaron a sí mismos, porque miraron al pueblo de Israel, un pueblo que en los pocos años que tenían de haber salido de la ciudad de Egipto, el tiempo que hayan estado ahí, no fueron pueblo esclavos, no fue gente que estaba diestra, digamos así, para la guerra, para combatir, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué fue lo que miraron estos 10? Dijeron que se desestimaron a sí mismos porque miraron al pueblo. Y sí, tenían razón. El pueblo de Israel de sí mismo no podía lidiar o no podía guerrear con gente que estaba diestra para la guerra. Tenían razón. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba capacitado. Mirar gigantes, hombres diestros para guerra, con ciudades, con caballos, o sea, gente ya diestra. Y luego yo pertenecer a un pueblo que venía de esclavitud, que no estaba diestro para la guerra. Tenían razón de que de ellos mismos no podían. Pero eso pasa cuando enfocamos nuestra mirada solamente en las facultades que como seres humanos tenemos. Y perdemos el enfoque de la facultad maravillosa que reside en aquellos que confían 100% en Dios. Ahora, se puede muy fácil, así miren, rápido, cegar la vista y dejar de confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Dejar de confiar en que Dios opera en nosotros, en nuestra mente, poder intelectual y poder físico. ¿Por qué? Porque nos vamos considerando más a nosotros mismos. ¿Y qué fue lo que pasó? Las expresiones negativas de los 10 pudieron más de las expresiones positivas de 2. Porque los 2 no solamente estaban seguros y de acuerdo con lo que habían dicho los otros 10. Pero la diferencia entre los 10 y los 2 era de que unos miraban sin fe. O sea, sin poner a Dios en medio de la situación. Y los otros 2 miraban la situación de igual manera, pero miraban a Dios en la situación. Entonces, eso hace una diferencia grandísima cuando nosotros tengamos de expresar, de decir. ¿Y qué dijeron los 10? Hablaron negativo. El pueblo se alteró. ¿Por qué? Porque miramos ahí la actitud del pueblo materialista,
Cuando el corazón y la mente de la gente busca las bendiciones de Dios solamente en el concepto o material, cuando no puede recibir aquello o no lo alcanza a recibir, fácil pierde su fe y su confianza en Dios. Muy fácil. O sea, nuestra naturaleza humana es muy fácil, ¿ok? Muy fácil de ser quebrantada. O sea, en el sentido de que no nos ayuda para guardar nuestra integridad en Dios. Muy facilito perdemos el concepto de lo que recibimos y de la fe en lo que vamos a recibir de Dios. Muy fácil lo perdemos. Y estos 10, con el poder de su lengua, influenciaron al pueblo. ¿Y qué pasó cuando influenciaron al pueblo? El pueblo se levantó a tal grado que apedrearon a Moisés. Fíjense, miremos el cuadro, ¿ok? Moisés mandó los 10 escogidos, un príncipe de cada tribu. Y claro, para ser elegido y escogido no era cualquier persona. Eran hombres que tenían testimonio. Pero no todos, y yo me he fijado, que podemos ser hombres espirituales y vamos caminando buscando a Dios, 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 y tenemos testimonio. Pero llega un obstáculo y no pudimos brincar esa barda. Eso se le llama inmadurez espiritual. No hay un crecimiento espiritual porque hay una autoconformidad en sí mismo. Yo me conformo con ser así con Dios. Yo me conformo con servir así a Dios. Yo me conformo con estar así. Y se conforma en su vida espiritual. Y va caminando y llega una situación y pega el grito. Y lo más triste es que le echa la culpa a Dios. Y reniega de Dios. Y todos los que sirven a Dios le empiezan a caer mal. Porque él no pudo brincar esa tranca. Y los otros brincaron la tranca, se enfurece y le da coraje. ¿Y qué es lo que hacen? Así como el pueblo apedreó a Moisés, los otros apedrean al hermano o a la hermana con su lengua. En juicio, en condenación, y le miran todos los errores, que nunca lo miraba, ahora le mira todos los errores. Y les voy a decir algo, cuando usted, mi hermano, mire todos los errores de alguien, pero en medio de todos sus errores, ese hermano busca y sirve a Dios, diga, qué grande es el Señor, que en medio de todas sus fallas, sus errores y su mugrero, sigue usándolo Dios. Aleluya. Qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios, qué compasivo es Dios. En vez de enjuiciarlo, condenarlo y echarlo al hoyo. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Los 10 espías influenciaron para muerte y abrieron su lengua en contra del siervo de Dios, en contra de Moisés, y lo apedrearon. Y si Dios no interviene y se abre la tierra y se los traga, la contradicción de Coré también, se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque apedrearon al hombre de Dios. Su lengua habló, ¿para qué? Destrucción, para muerte. ¿Tenían razón lo que decían? Como hombres común y corriente, tenían razón. Era cierto. Pero las expresiones no fueron conforme a lo que profesaban. Príncipes. Tú y yo somos hijos de Dios, mis hermanos. Y más vale que aprendamos a expresarnos como hijos de Dios. Que en medio de situaciones, en medio de lo que fuese, tengamos palabra de vida en nuestra lengua. Que fluya palabra de vida y no palabras de muerte. Miremos los otros 2, ¿qué hicieron? Miraron todo y estuvieron de acuerdo y confirmaron lo que los otros dijeron, pero actuaron confiando en Dios. Con la visión en Dios, esperando en Dios. Pero pudieron más los 10 bajo la influencia de Dios, de 10 en sus palabras de muerte, que las 2 palabras de vida de estos 2. Y el pueblo de los 10 espías que fueron escogidos dijeron, no podemos
y su expresión, el no poder, porque confiaron en ellos y no en Dios, no pudieron. No entraron. Murieron en el desierto. Y Josué y Caleb, que dijeron, sí podemos. Ellos sí pudieron. Gloria a Dios. Ellos dos. Por eso, vuelvo a repetir, mucho cuidado con lo que expresamos. Nuestra boca es fuente. Dice Santiago, que nuestra lengua, está capacitada como una fuente. Y si es, a veces sale agua amarga, a veces sale agua dulce. Pero dice Santiago, no conviene que estas cosas sean así, hermanos, que al caso una fuente de agua puede echar agua amarga y agua dulce, no se puede. Cuando emana de él vida. Pero cuando no está, miren nuestra lengua, qué tan fácil es, mis hermanos. Entonces, tengo que entender que lo que yo exprese da vida o da muerte. Aunque tengas razón. Aunque tengas razón, es verdad lo que dices, pero lo dices bajo o fuera del contexto de la palabra de nuestro Dios. Y en la palabra de nuestro Dios tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos con nuestras expresiones. Una de ellas es tener cuidado de no materializar todo el tiempo las bendiciones de Dios. Gloria a su nombre. Es muy importante eso. Pero esos fueron los espías. ¿Ok? Pero luego miramos también en el tiempo de los reyes. Hubo reyes que hablaron, tuvieron palabra de vida, y otros tuvieron palabras de muerte. Estuvo María aún contradiciendo a Moisés, y aún diciéndole que acaso nomás por ti habla Dios. Estaba murmurando. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? La azotó con lepra. Cuidémonos de la murmuración en oculto. Miren, Dios escucha todo. Dios mira todo. Escucha nuestros pensamientos. Nuestro Dios. No hay nada que se esconda. ¿Y María qué hizo? Empezó a murmurar en contra del hombre de Dios. Una de las cosas que quiero que quede bien marcado hoy, mis hermanos, en sus mentes, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, aprendan a ver el hombre de Dios o en el vaso que es de Dios. Es muy difícil. Esto me movió, el Señor me movió a hablar de esto. Y yo no sé, porque mi meta era hablar de la esperanza, de la resurrección. Cuando fuimos al funeral del papá de la hermana Gloria, yo me paré en el púlpito y empecé a hablar de ver al hombre de Dios, en el que era el abuelo, en el que era el papá, en el que era el tío, en el que era el esposo, etcétera, etcétera. Y a veces perdemos nosotros el concepto de que no aprendemos a ver a Dios dentro de aquellos hombres que andan en justicia. Y es uno de los problemas que yo puedo decir que encontré mucho en hermanos, compañeros, que no aprendieron a ver al hombre de Dios. Solamente vieron a Efraín Valverde y no podían mirar al hombre de Dios. Y nosotros debemos de aprender a mirar el hombre de Dios, así como también tener cuidado y mirar al falso operando dentro de esos hombres. Porque hay falsos enseñadores, hay falsos maestros, hay falsos cristos. Ahí como podemos y debemos de mirar los falsos, aprendamos a mirar también los hombres de Dios. No en perfección, porque perfección claro que no lo va a existir. Pero sí aquellos que se esfuerzan y anhelan ir adelante a la perfección. A la perfección, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que hizo María? Miró a su hermano. Todo lo que miró fue a su hermano. Y miró a su hermano Moisés. Pero no miró al hombre de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? En su murmuración le cayó lepra. Ahorita ya no pega lepra física, pero miren cuánta lepra espiritual no hay. Hay mucho leproso espiritual. Y una de las causas por qué uno se pone leproso es por la murmuración. O sea, porque hay vida en lo que expresamos.
Y también hay muerte en lo que expresamos. Pero nosotros tenemos facultad de Dios dada por el Espíritu Santo en nuestras mentes para poder nosotros controlar nuestra lengua. O más bien voy a decir así, no controlarla en su totalidad, porque la palabra de nuestro Dios nos dice que jamás nadie puede domar su lengua. Pero sí podemos refrenarla. ¿Para qué? Para que cuando quiera la lengua expresar lo que no conviene, tengamos poder para morderla, para refrenarla. Y aunque tengas razón, es verdad lo que dices, es razón, es verdad, pero vas a influenciar a mi hermano a que tome una mala decisión. Tienes razón, es verdad lo que dices, pero tu verdad que estás comentando va a impulsar a que tome una mala acción a alguien más. A que una verdad puede ocasionar una mala voluntad hacia alguien. Y tenemos que estar listos. Miren, la verdad de los espías, ¿qué fue lo que hizo? No solamente envenenó al pueblo, pero ¿qué es lo que hizo? Los llevó a cometer una mala acción. ¿Y qué fue lo que hizo? Apedrearon a Moisés. Una verdad mal dada a la persona equivocada en el tiempo equivocado, no pudo aguantar la verdad y agarró mala voluntad. Cuando alguien entre la iglesia, mis hermanos, te caiga mal o te caiga gordo, porque no me digan que no hay nadie que le caiga gordo. Todos tenemos a alguien que nos cae gordo. No lo odio, ¿ok? Y le pido a Dios no odiarlo, pero me cae gordo su actitud, me cae gordo su comportamiento, me cae gordo su manera de ser, me cae gordo. Caen gordos y yo también le caigo gordo a muchos. Pero hay quienes caen gordos por su actitud negativa y hay quienes que caen gordos por decir la verdad. Entonces, hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Entre lo que caemos mal. ¿Ok? Pero es esto, miren, cuando alguien aún te cae mal y haga algo y tiene verdad y es cierto lo que dices, fíjate a quién se lo dices. Porque lo que va a salir de ti puede ser para muerte, para que te escuche. Que te escuche. Porque yo me he fijado aún de personas que en diferentes tiempos, en diferentes lugares, los tratamos bien. Hace años, un pastor de Florida, me habló y estábamos platicando bien y quería que fuera para allá y él pagaba el vuelo y todo. Le dije, mira, el vuelo salía muy caro en ese entonces, $1,200 salía el vuelo. Le dije, mira, hay que usar prudencia. Por lo regular, dijo, no debe de pasar $400 el ticket en tiempos mejores. ¿Qué te parece si nos esperamos? Y yo te llamo cuando el tiempo de los tickets baje. Yo no lo voy a pagar, pero tampoco voy a ser ventajoso, ni tampoco exponer a nuestros hermanos que gasten dinero más de lo que es. También hay que usar ciencia, ¿verdad? Amén. No, hay que usar ciencia. Pero ya cuando le hablé la otra vez, bien cortante. Bien cortante. Y dije, ¿qué pasó aquí? Me dije, bueno, ¿qué pasaría? Al poco tiempo, otro pastor me llamó y me dijo, oye, había oído que ibas a ir para allá. Dijo, pero después ese pastor me habló y me preguntó y me pidió que cómo era yo, etcétera, etcétera. Le dije, y le dije lo que eres, etcétera, etcétera. Dijo, es que hablé con otro pastor. Él habló con otro pastor y lo envenenó. ¿Ok? Y lo envenenó. ¿Y qué es lo que hace? Se quebró la amistad. Se quebró la relación por una información. Aún puede decir que sea cierta la información. Aún podemos decirlo así. ¿Ok? Pero no todos están en el nivel espiritual para aún sobrecargar en sus lomos verdad. Verdad. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir algo negativo de mi hijo, de Nathan. Voy a decir algo mal, es amigo de David o de Elías. Es su amigo. Y no, fíjate que Nathan hizo esto y esto y esto. Ay, no sabía. Y al rato ya lo van a mirar como, ay, Nathan. ¿Y qué trae, Nathan? No, ¿cómo estás? Su amistad se quebrantó por una
verdad que yo dije fuera de tiempo y a la persona equivocada. Miren, no todos pueden recibir verdad. ¿Sí saben eso? Aún ustedes mismos, si aquí hablamos verdades, les cae como sale en la herida, y a veces es difícil comérsela, porque aún la verdad nos es difícil comérnosla, ¿verdad? Pero está entre cuando decimos verdad a alguien, pero no está en la posición de aguantar la verdad. ¿Y qué es lo que hace? Se hace daño. El pueblo hubiera dicho, miren, con Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Así está la cosa. ¿Tú qué dices? Tú eres el hombre de Dios, tú eres el caudillo, hemos sido guiados hasta aquí Dios por conducto tuyo. Así está la situación. ¿Qué nos dices? ¿Qué hubiera hecho Moisés? El Señor nos liberó con mano poderosa de Egipto. Demostró sus grandezas en Egipto. Dividió el mar, etcétera, etcétera. Hubieran cambiado la perspectiva de los espías. Pero ¿qué pasó? Todo el pueblo. Yo creo que que se les quemaban las habas por el chisme. Así como hay hermanos que les hasta sienten que hasta les arde aquí. Y si no cuentan lo que traen, hasta úlcera les da. Arden por el cochino chisme. ¿Verdad? Así nos pasa. Luego quieren platicar lo que pasó. Cuidémonos de ello. Porque hay poder en tu lengua, en tu expresión. ¿Das muerte o das vida? Y no es algo que nosotros decimos, lo acabamos de leer en la palabra de nuestro Dios. Ahí está todo. Ahí está. Ahora miren, en el mismo libro de Números, a ver si alguien quiere leerlo ahí en el capítulo 11. Quiero que leamos ahí una expresión del versículo 1. Porque me dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y oyólo el Señor. ¿Y qué? Enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Dios, y consumió el un cabo del campo. Ok, miren la expresión, ok. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios, y oyólo el Señor. Una pregunta, ¿creen ustedes que el pueblo haya ido a quejarse con Dios? Mira, Señor, esto y esto y esto. No, el pueblo se quejó entre el pueblo. Miren, la murmuración entre el pueblo. Se estuvieron quejando el pueblo. Yo creo que entre las expresiones que oímos de que el pueblo se quejaba con Moisés, mira, nada más que maná ve nuestros ojos, que nos diese de comer los caldos de Egipto, las calderas, con látigos en el lomo, pero querían sus calderas. El pueblo está duro, mis hermanos. El Señor dice del pueblo de Israel en un tiempo, pueblo duro de servir, duro. Pero nada más el pueblo de Israel, miren nosotros cómo somos. No, estamos tremendos entre el pueblo, entre los gentiles. Está tremendo el pueblo. Pero ¿qué es lo que miramos? Que el pueblo murmuró. Y a veces llegamos a creer nosotros que Dios no oye. Esto nos enseña, miren, que los oídos de Dios están siempre atentos entre aquellos que profesamos conocer a Dios. Dios no se aleja de nosotros, aunque nosotros somos llamados por Dios, restaurados por Dios, y Dios está atento y está oyendo lo bueno y está oyendo lo malo. Y cuando el pueblo empezó a murmurar, miren, cayó fuego de Dios y los encendió. Encendió el campo. Encendió el campo. Cuando viene el fuego de Dios en las congregaciones, muchas de las veces muchos se queman. Muchos se van, muchos se quedan, otros se quedan chamuscados, otros se quedan enojados, otros se quedan fastidiados, otros se quedan bien cocidos, otros a medias, porque cae fuego de Dios. Y hay separaciones de congregaciones, porque tiene razón el pueblo de la separación, pero hay veces cuando la murmuración, mis hermanos, Dios está escuchando.
Miren, aún lo que dice, allá en lo reservado de tu cámara, o sea, lo que platicas con tu esposa, o la esposa con el esposo, y que fíjate que Julano, y fíjate que esto, Dios está oyendo, y a Dios no le agrada la murmuración. Y tenemos que tener cuidado con todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiso poner la muerte y la vida en nuestra lengua. ¿Hablamos para edificación o hablamos para destrucción? Tenemos que tener cuidado. Ahora, hay diferencia de cómo lo digamos cuando de una manera u otra trae un efecto negativo a la persona. No, porque yo puedo sentirme bien porque pude decir algo de aquí de mi hermano, y lo puedo decir como, no, pues fíjate que pobrecito de mi hermano, Dios lo bendiga, pero es que se anda haciendo algo que no conviene. Dios lo ayude, Dios lo ayude, Dios lo ayude. Y el otro que está ahí nomás está pelando los ojos. Pues sí está, no, pues que Dios lo ayude, Dios lo ayude. De todas maneras le hace daño. Le hace daño al que está oyendo. ¿Por qué? Porque no importa cómo adornemos la lengua, ¿es destrucción o es vida? Y a veces llegamos a pensar que porque la adornamos, la expresión, y la decimos bien suavecita, bien cómoda, y hasta podemos decirla hasta con sentimiento, y hasta podemos llorar como que, pobrecito de mi hermano, pobrecito, hay que orar por él, lo amo en el Señor, pero mira que esto, no importa que lo digas como lo digas, la expresión y el efecto que ocasiona la expresión, eso es lo que da muerte, o es lo que da vida. O es lo que da vida. Miren, ayúdenme a buscar el profeta Jeremías. Entró al pueblo, a la corte del rey. Y cuando entró a la corte del rey, entró con un yugo amarrado. Y habló palabra de vida, ¿ok? Pero no conforme o de acuerdo al rey y a la corte. Porque el rey quería saber si tenía que ir a guerra, si tenía que entrar. Iba a llegar el tiempo donde iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y aún llegaba y creía y pensaba, no, pues que el pueblo es de Dios, la ciudad de Jerusalén, aquí está el templo, Dios nos cubre y nos protege por la ciudad amada y por su santo templo. La mente. Y el profeta, ¿qué fue lo que hizo? Habló palabra de vida que no agradaba al rey y al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Rechazó la palabra de vida y mejor escuchó palabra de muerte. Así nosotros, mis hermanos, hay ocasiones cuando vamos a escuchar palabras, reprensión, que no nos gusta. Está completamente desacuerdo en nuestro sentir. Pero te va a dar vida. Pero rechazamos muchas veces la palabra de vida porque no estoy de acuerdo. No, simplemente no estoy de acuerdo. No que no sea verdad, pero simplemente no estoy de acuerdo. Y como no estás de acuerdo, la cierras o la rechazas. ¿Y qué es lo que te va trayendo con el tiempo? Destrucción. ¿Ahí lo encontraron? Es el profeta Jeremías. No hay ningún diestro en la escritura. De hecho, a ver que leemos mucho la Biblia, mis hermanos. 27 del libro de Jeremías. Yo voy a leer el versículo 13. Porque moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho el Señor de la nación, que no serviréis al rey de Babilonia. Fíjense, ¿ok? Varias expresiones encontramos aquí. Decíamos de que cuando hablamos, pero no estamos de acuerdo. Aquí Dios había dicho al pueblo
que se entregasen como cautivos al rey de Babilonia, ¿verdad? Y el pueblo no quiso. ¿Y qué fue lo que Dios les dice aún en el versículo 9? Que no presten sus oídos. ¿A quiénes? Dice, a vuestros profetas falsos. Ni a divinos, ni a soñadores, ni a agoreros, ni encantadores, que habían dicho, no servirán al rey de Babilonia. ¿Qué era más fácil creerle? Al decirle, entrégate al rey de Babilonia, vas a servir al rey de Babilonia, vas a estar en tierra que no es tu casa, ahí vive, ahí estate tranquilo, ahí trabaja, ahí sírvele al rey. Pero vas a dejar tu casa, vas a dejar todo lo que tienes por ir a vivir allá en cautiverio. O oír y no más era uno, Jeremías, oír un montón de profetas y aún de aquellos que tienen sueños, y aquí miramos la lista, en que digan, no vamos a servir al rey de Babilonia. ¿Cuál es más fácil seguir? No vamos a los muchos. ¿Por qué? No porque son muchos, ni porque este es poco, sino porque ellos no querían salirse de su conformidad. Ellos querían estar a gusto ahí, estaban a gusto y no pudieron oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la expresión no era conforme a su agrado, o sea, no les agradaba oír o no les agradaba lo que estaban escuchando y preferían mejor que oír a los que les agradaba. ¿Y qué fue lo que pasó después? La historia nos da razón que vino Nabucodonosor, se los llevó a fuerza, se los llevó. Y no solamente eso, sino consumió Jerusalén a fuego, destruyó el templo. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo oyó palabra de muerte y no supo oír palabra de vida. Hay ocasiones que nosotros, y yo me he fijado, que hay hermanos o hermanas piden un consejo y cuando el consejo no es conforme a lo que a ellos les gusta, después ya ni me hablan. Se aíslan, se retienen, mejor se quedan quietecitos. ¿Por qué? Porque lo que se les dice no les agrada. Y la cosa es que a nosotros la palabra de vida nunca va a ser palabra que nos agrada. No, va a ser palabra aún que nos desagrada completamente. Aún va en contra de lo que nosotros queremos y deseamos. Pero es palabra de vida. Pero queremos nosotros mirar todo el tiempo vida. Y cuando no oímos palabra de Dios, ¿qué es lo que ocasiona? Estás contento, estás feliz, te sientes a gusto y te justificas porque oíste palabra de alguien más. Y te justificas, no, acá alguien me dijo, sientes como un respaldo, como en qué recargarte para seguir en la misma actitud o comportamiento o lo que estás haciendo. Pero va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que tu vida, tu situación se va empeorando cada día más. Y en vez de que vaya saliendo a la orilla, se va empeorando poco a poco. No solamente en el sentido material, pero en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, en vez de que se acerquen más a Dios, se alejan más de Dios. Se van alejando o van entrando a un ambiente donde se justifican porque la mayoría están así. La mayoría caminan así y se pierde el concepto de la intensidad hacia nuestro Dios. O sea, es unos. Pero el punto ahora que quiero referirme es esto. Cree que lo que tú hables va a ocasionar vida o muerte. Lo que hables, lo que digas. ¿Por qué? Porque Dios quiso no solamente en la lengua humana, en todos los aspectos o de la sociedad, en toda la gente, pero una manera muy especial entre sus hijos, o sea, entre el pueblo de Dios. Y nosotros que tenemos palabra de Dios, no solamente tenemos vida, o sea, para alientar y vivificar a uno, sino palabra de vida eterna. Amén. Que Dios ha querido poner en nosotros como hijos de Dios. Entonces yo tengo que estar consciente, lo que hable y lo que diga, dos cosas, o vida o muerte. O lo que exprese, es algo curioso, que las palabras de vida de Dios
por lo regular, van en contra de lo que nosotros queremos oír. Van en contra de lo que queremos oír. Siempre queremos oír lo agradable, lo que nos hace sentir bien, aunque nos lleve Judas, pero que nos haga sentir bien. Y nosotros también, como pueblo de Dios, refrenamos nuestra lengua para que no hable palabra de vida. Y mire qué tan ligeros somos para las palabras de muerte. Por ejemplo, yo no le voy a decir a él que está mal, no voy a contradecirlo a ella porque se va a enojar, no le voy a decir al hijo porque luego se enoja, y no le voy a decir al compadre porque no me deja de hablar, no le voy a decir a mi hijo porque luego se va a molestar. ¿Y qué es lo que hacemos? Refrenamos las palabras de vida porque tenemos miedo del efecto que ocasionen. A Jeremías, ¿qué fue lo que le pasó? Por andar hablando lo que hablaba, palabra de vida, lo aventaron a la mazmorra, al céspol. Más que tengan una idea, y todos los que han ido a los baños públicos, a los parques esos ahí, imagínense cuando uno se fija cómo se mira toda la porquería ahí. Ahí era donde aventaban a Jeremías. Uno pensaba que lo aventaban a un de agua dulce. No, a la porquería. Todo por decir verdad. Y Jeremías no quería, pero el fuego de Dios en él lo impulsaba porque sabía que era vida lo que estaba saliendo de su boca. ¿Cuántas veces nosotros no retenemos nuestra boca, hablarle a alguien palabra de vida, porque se le va a enojar? Se le va a enojar, ya le va a dejar de hablar, ya no le va a hablar, y como es su amigo, mejor lo sigue dándole palabras de muerte. Palabras de muerte. O porque es el hijo o la hija, porque se le va a enojar el hijo o la hija, y al rato ya no le va a hablar, prefiere mejor no decirle nada. Y no se da cuenta que está deteniendo la bendición de Dios. Y que nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de toda palabra que salga de nuestra boca. No solamente las palabras ociosas que salgan, pero también por las palabras de vida que no salieron. Dijo el profeta, y dijo Pablo también: ay de mí, sino que anunciare palabra de vida, si no anunciare el evangelio. La palabra nos dice: reprende a tiempo y fuera de tiempo, porque es palabra de vida. Cuando el Señor llegó en su ministerio y empezó a hablar, miramos sus diferentes expresiones, eran palabras de vida. ¿Pero fue acertado sus palabras? No. Maestro, cuando hablas así, también a nosotros nos ofendes. Oh, perdónenme, escribas. Discúlpenme, escribas. Les pido disculpas ante el pueblo. Se volteó y ¿qué les dijo? Palabras de vida. Palabras de vida. Y bueno, sus expresiones. También vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Fueron palabras fuertes. Pero ¿qué fue lo que ocasionó? Por haber expresado de esa manera, también se unieron los fariseos y los seduceos, que no se llevaban, para buscar cómo atrapar al Señor en algo. Eso fue lo que hicieron, todo por hablar palabra de vida. A Juan Bautista, por hablar palabra de vida, le costó la cabeza. Y nosotros a veces, porque no queremos que alguien no nos hable, le tenemos miedo a hablarle. Juan Bautista le echaron la cabeza y tú no te animas a decirle a alguien palabra de vida. Habla del Señor, mi hermano, habla de la palabra, pero deja que Dios emane en tu vida para cuando salga la palabra, salga con virtud de Dios, con respaldo de Dios, con unción de Dios, que al que escuche lo moleste o se ponga contento y feliz y lo acepte. Porque es lo que hace la palabra. La hablas o te enojas o te pones contento. Es raro el que se queda a medias. Es raro. Y si se queda a medias, vas a encontrar un distanciamiento que te va poco a poco dejar de hablar. Se va alejando de ti. ¿Por qué? Porque no quiere palabra de vida, porque va en contra de sacarlo de su conformidad. Ya no es
está, o más bien está muy a gusto como está, y luego le dices que está mal y ya no le gustó. Tú y yo tenemos poder. Tú y yo tenemos poder. Y nosotros no solamente vamos a ser juzgados por palabras malas que nos salgan, o palabras malas que salgan, o perversas. Nosotros vamos a ser juzgados por el hecho de saber, de tener y no hablarla. Si tú no hablas lo que de Dios tienes, tú y yo vamos a llevar juicio. Si no le hablas a nadie de la palabra de Dios, a los que Dios ponga en tu corazón, y no le ministres, ay de ti, mi hermano. Como somos impulsados por Dios a hablarle, porque Dios quiere alcanzar a aquel, pero tú te retienes. Te retienes. ¿Cuántas veces en un tiempo en otro tuvo alguien que hablarnos a nosotros palabra de vida? Y me hablaron varias veces y no fue a la primera cuando entendí. No recibí el mensaje de la salvación luego. El que captó mi mente, porque Dios, miren, la palabra que nosotros tenemos, palabra de Dios, es potencia de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Sí, hay poder de salvación en la palabra y está en tu lengua y en la mía. Por eso hay que no morder la lengua para hablar la vida. Tenemos que educarla o forzarla. Algo tenemos que hacer, porque miren todo el chisme que tan fácil sale. ¿Quién batalla para hablar chismes? ¿Quién batalla para la murmuración? ¿Quién batalla para las quejas? Estarse quejando. ¿Quién batalla para expresar sus disgustos? Nadie batalla. Ligera la lengua para hablar lo que no conviene. Ah, pero qué difícil y tarda y lenta. Peor que las tortugas es la lengua para hablar palabra de vida. Y luego empieza a poner nervioso. Y luego le entra una sensación como de nervios, y luego como de miedo, y luego como vergüenza, y quién sabe qué tantas cosas le pasan en su interior, en su corazón, y Dios lo bendiga, y se va. Qué miedo nos da hablar palabra de vida, y no nos damos cuenta que hay vida en nosotros. Hay que hablarla. Nosotros hablamos, y no... Tenemos que hablar la palabra de vida y dejando que Dios sea el que convenza al que oye. Que Dios sea el que haga fructífera su palabra en el corazón de aquel que oyó la palabra de vida que salió de tu boca. Pero el punto es, tienes que hablarla. Tenemos que hablarla. Porque, vuelvo a repetir, si no la hablas, nomás por no hablarla, vamos a llevar juicio. Más en este tiempo, hay un compromiso inmenso en nosotros, mis hermanos, de hablar palabra de vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hablándole palabras de vida solamente a los idólatras del tiempo del apóstol Pablo. No estamos hablando a los corintios, a ciudades perversas. No estamos hablando a los filósofos de los griegos con palabras de filosofías. No, ahora estamos hablando nosotros a una mezcla de ¿qué? De perversidad, como la ciudad de Corintios. Estamos hablando, miren, la ciencia. ¿Okay? Estamos hablándole también a un sinnúmero de religiosos, de ateísmo. Tenemos un reto enfrente de nosotros y una multitud de gente que se está perdiendo porque no han oído palabra de vida. Pues una pregunta, ¿ok? Cuando el Señor fue tentado, Satanás habló, ¿verdad? Habló palabra de Dios. Usó el Antiguo Testamento y le dijo, mira, aviéntate, escrito está. Usaba la palabra escrito está. Claro que la palabra de Dios salida por Satanás no tenía vida.
no tenía vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es necesario, mis hermanos, que nosotros nos prestemos a ser influenciados por Dios, para cuando salga palabra de vida y no salga palabra confusa, palabra dudosa, palabra sin sentido, aunque es palabra de Dios, palabra hueca. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque alguien me comentó y me dijo, la palabra de Dios es palabra de Dios y no importa de quién salga, va a ser su efecto. No. Hace efecto para muerte. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Usando la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para vida? O para muerte. Para destrucción. Y muchos usan la palabra de Dios ahorita no para vida, para destrucción. Para sacar centavos y llevarse jovencita tras de sí. Y me consta de pastores que usan la palabra de Dios y seducen a las jovencitas y al rato se las llevan. Y no ha sido una, ni dos, ni tres veces los testimonios que están en mi mente de acontecimientos tales. Eso está. Otros, ¿cuántos no hay para sacarles el dinero? Y usan palabras persuasivas. Pablo los dice, así como en el pueblo de Israel hubo falsos maestros, falsos doctores, falsos enseñadores. También en este tiempo. Y abundan y existen. Y mientras nosotros miramos multitud de hermanos dañados en su espiritual porque no han oído palabra de vida. Oyen palabra de Dios adulterada. Es lo que están oyendo. Pero palabra de vida, que cuando oigan la palabra, miren, la palabra no vuelve vacía. Yo estoy bien segurísimo, 100%, que la palabra de Dios de vida hace enojar o te da vida. No queda así nada más a la deriva, a lo loco. No, se habla y se dice, y yo soy testigo de cuántos he hablado palabra de vida. Pero lo que es palabra de vida, no palabra que te agrade, que le guste. Palabra, ay, pobrecito, si por sí está todo acabado, todo tronado, y luego llega uno y lo trona, pues ¿dónde va a dar? Solamente está alimentando está alimentando su espíritu de mártir. Hasta le hacen ahí. Y ve y despiértate, hombre. Estás con cara ahí como que si tú eres el único que sufres. Hoy lo que padeces no es de compararse con las glorias venideras. Digo el apóstol Pablo, tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con las glorias venideras, que nosotros seas de ser manifestada y tú ahí muriéndote nada más porque cosas sin sentido. Pero hay quienes quieren que les hablen, pobrecito, y voy a orar por ti, voy a orar por ti. No les ayuda, mis hermanos. Tenemos que despertarnos y usar la facultad que está en tu lengua. Tienes lengua, facultad, razonar y de hablar, úsalo para hablar palabra de vida. Mundo que se está muriendo, nuestra sociedad está escuchando mucha palabra de muerte. Llénate de Dios, llénate de la unción de Dios, del Espíritu de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón, más en este tiempo que estamos llenos de gente con necesidad. No porque haya iglesias y muchas iglesias, creen ustedes que todos están muy llenos de vida. No, hay muchos sepulcros blanqueados, llenos de cuánta carroña espiritual, que necesitan oír mensaje de vida. Que los ayude, ¿para qué? Para que tengan la oportunidad de oír palabra de vida. Amén. Y no solamente palabra confusa o palabra dudosa, sino palabras de vida, y está en ti y está en mí. Pero dijo el Señor, de los que hablan palabras de vida, dijo el Señor por el profeta Isaías, ¿a quién enviaré y quién os irá? ¿Por qué es esa pregunta? ¿A quién enviaré? ¿Y quién os irá? ¿Porque el pueblo estaba a la disposición de ir? No. ¿El pueblo estaba a la disposición de querer? No.
De igual manera, ahorita miren, ¿quién está en la disposición de hablar palabra de vida? ¿Quién? Más si es tu hermano en la fe y anda todo por sin ningún rumbo y vas y le dices, hermano, échale ganas, hombre, busca a Dios, préstate. No me están viendo los errores. Si vas a decir, mejor ni me hables, ni que tú fueras perfecto. No te van a... Y mejor le tiene miedo y no le dice nada porque quiere seguir siendo su cuatacho, su amigacho. ¿Y qué es lo que hace? Pierde él la oportunidad de ser dispensador del almacén de las muchas provisiones que tiene Dios que dan vida. Porque es lo que da vida, la palabra de nuestro Dios. ¿Quién quiere ir? ¿Quién podría decirle al Señor, Señor, yo quiero ir? Señor, envíame a mí. Elías lo dijo. Isaías, disculpe, lo dijo. ¿Pero por qué lo preguntó el Señor? Porque no había. Jeremías no quería ir. Y aún el Señor, ve, habla a este pueblo y dile al pueblo, etcétera, etcétera. Digo, el pueblo te oirá. Te va a tirar a loco. Yo, Jeremías, entonces, ¿para qué voy? Para que nadie se justifique delante de Dios y diga, yo no oí, yo no supe, no se me advirtió, no me dijeron. No, es para que el pueblo no esté así. Pero miren, hablar palabras de vida es una responsabilidad muy seria. Es una encomienda que de Dios tenemos, que es, el apóstol Pablo lo llama celestial, vuestra vocación celestial, porque es una vocación celestial. Amén, mis hermanos, emane vida eterna, es vida lo que tenemos en su palabra. Por eso hay que no detenernos y hay que hablar con quien se nos presente, con quien esté delante de nosotros, especialmente, ¿verdad?, con los que interactuamos o nos familiarizamos. No dejemos de estar expresando, no dejemos de estar hablando, pero hay que tener cuidado que estemos como Josué y Caleb, que en medio de las circunstancias aprendamos a mirar a Dios en medio de ello. ¿Por qué? Porque, miren, necesitamos tanta prudencia. Yo he mirado tanta prudencia que necesitamos, tanta sabiduría de Dios que necesitamos para hablar su palabra. En este tiempo, ¿cuántos no oímos? Decimos, hermano, busque a Dios y Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar aquello, Dios le va a dar esto otro. Y cuando no reciben lo que se les dijo que se le iba a recibir, se vuelven malagradecidos y se alejan de Dios. En la palabra de nuestro Dios no hay garantía de que humanamente todo el tiempo nos va a ir bien. Aún lo que nos pasa es para refinarnos, purificarnos, madurarnos, que entremos a un nivel espiritual, para que en medio de todo lo que pase vayamos agarrando solidez y estar en la disposición de ayudarle a muchos. Miren, yo miro a la gente alrededor, y hay mucha, y entre toda esta gente que miro alrededor, hace unos 2 meses llegó una persona que su familia, su esposa va a la iglesia y él no quiere ir. Ya está mayor, ya por muchos años. Dijo, mi esposa ha ido y yo no voy. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo un tiempo fui a una congregación muy grande. Digo, y estaba el pastor en inglés, en español, lo en inglés. Digo, pero luego, después fuimos a otra congregación. Dije, me fui dando cuenta de algo. Que lo que yo decía no tenía valor, era tirado al suelo. Y le dije, sí, ¿por qué decías? Que por qué no ministrábamos en comida, en ayudas, en esto, en gente que estuviese necesitada. Y los pastores me decían, no queremos traer problemas a la congregación. ¿Quién quiere ir a traer un mugroso alcohólico y sentarse a un ladito de él? ¿Quién quiere ir a ministrarle a una mujer viuda que esté necesitada económicamente? ¿Quién quiere ir a traer al chamaco rebelde y gastar tiempo y ir por él? Todos queremos lo facilito. Y no solamente decía, y luego me dijo, es que ellos quieren ministrarle solamente a los que tienen buen trabajo o a los que tienen negocio.
Y eso se abunda ahorita. Ya no hay carga por expresar palabra de vida eterna. Solamente palabras ¿para qué? Para aquellos en los cuales económicamente están bien. Para enriquecerse a sí mismos. Pero el dolor hacia al necesitado y es muy escaso. El deseo de ministrarle al que anda por las calles, ya no se le habla. Al sucio, ya no se le habla. A la mujer que anda ahí toda desoluta o presa en drogas, ¿quién le va a hablar a esa mujer? ¿Por qué? Porque voy a tener una necesidad en mi vida. ¿Por qué voy a traer un problema a mi vida? ¿Por qué voy a ir a traer esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos palabras de vida, la gente reacciona, Dios los llama, pero Dios quiere usarte a ti y a mí, ¿para qué? Para que a través de nosotros Dios supla sus necesidades. Pero ¿cómo le voy a ir a hablar al vecino, a la familia de aquí, si está todo necesitado? Si voy y le hablo, lo primero que va a hacer me va a pedir prestado, o me va a pedir comida. Y al principio nosotros le hablamos a mucha gente de eso, y sí hay mucha gente ventajosa. Yo estoy bien consciente que hay demasiada gente ventajosa. Pero no por eso debemos nosotros dejar de hablar palabra de vida, por causa de todos los malos que hay, ¿verdad? Entonces miren, decía por cuestión de lo que me dijo este hombre, me he dado cuenta que ahorita los pastores, todo lo que son materialistas. Le quieren hablar palabra de Dios, nada más a los que piensan que van a tener algún cierto tipo de beneficio. No más a eso les quieren hablar. Y no quieren, y a eso sí le ayudan y se prestan, pero no quieren servir al que está necesitado. Es una realidad, lo que existe. Pero entre nosotros, mis hermanos, que oímos estas cosas, háblale al que se te ponga en tu camino. Tienes palabra de vida. No eres cualquier persona ahí nada más. No tienes palabra de vida. Dejémonos que Dios nos libere de ideas y de pensamientos que no tienen sentido. Porque todos tenemos problemas. Yo tengo problemas, todos tenemos, pero yo no voy a dejar que el problema me consuma al grado de que me ponga en una posición donde le reclame a Dios o le eche la culpa a Dios por mis problemas. Déjame qué falta de agricultura, dijo Cantinflas. De echarle la culpa a Dios de nuestros errores, nuestros fracasos, de nuestro dolor, de nuestras angustias. No, Dios no es culpable. Lo que podemos hacer es, en medio de las diferentes situaciones que nos pasen, mis hermanos, debemos de acercarnos más a Dios. Tenemos bien abundancia. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Guarda mi corazón, que la abundancia no me aparte de ti. Estás necesitado, ten piedad de mí, ayúdame y socórreme. No dejes, oh Dios, que el dolor o la angustia me consuma. Y empezar a hablar, pero que nos acerque en vez de alejarnos a Dios. Pero nomás no le empieza a ir bien. Y ya, le echa la culpa a Dios. Y yo por eso ya mejor no voy a la iglesia. Yo ya no quiero ir. Por meterse en cosas que no tienen sentido, le echa la culpa a Dios. Pero ya sienten como que ya se consumen, como bien agüitados, bien tristes. Ya, no quieren ni buscar a Dios, no quieren ni servir a Dios por lo que les pasó. No, hay gente que se está muriendo y tú con tus, y yo, para que nadie se ofenda, con nuestras simpladas. Gente que está en dolor, está en agonía. Miren, en estos días miré un amigo, tenía cáncer. Lo conocí bien, fuerte, el hombre. Y lo miré que le pegó cáncer. Y cuando lo miré, me dio tristeza al mirarlo, porque mirar su fortaleza. Le digo, ¿qué traes o qué pasó? Digo, el cáncer, me pegó cáncer aquí. Lo volví a mirar, su rostro desfigurado. Feo, el cáncer está horrible, mis hermanos. Feo, desfigura a la gente. Unas bolas aquí, el rostro. No, lo tengo en mi mente, viene el rostro de este hombre. Digo, mira, ahí están los leprosos, cubierto él aquí ya con una, porque se estaba comiendo todo esto. ¿Verdad? Y le dije, ¿y qué? ¿Cómo vas? Pobrecito, ¿cómo estás? No, ¿qué? ¿Cómo vas? Pues me está ganando el cáncer. Le dije, se está ganando el cáncer, pero ya sabes qué, ¿verdad? Digo, como ya no sabes, somos cristianos, ¿no? Solamente esperando en Dios.
esperando en Dios. Dame gente en esa posición que se está comiendo del cáncer y tener expresiones sólidas. Y a veces nosotros como hermanos, nada más porque su escuincle rebelde anda en la calle y metiéndose en las cosas que no le importan, ya se consume y ya no quiere buscar a Dios. Porque su esposo tecolote ahí, que no se esfuerza en buscar a Dios, también la mujer ya no quiere buscar a Dios porque mi esposo no quiere. O el hombre, su rumato, por la vieja tecolota esta Jezabel, porque se le endiabla y se le enoja, y porque la vieja no quiere servir, él ya no quiere servir. Porque el hombre quiere apoyar con 20 pesos, ya no los recupera porque la vieja tecolota se le enojó. ¿Qué cristianismo tan simple, tan ridículo? Eso no sirve, mis hermanos. Líbranos, Señor. Ese no es cristianismo de veras. No. Esos son anatemas dentro del pueblo de Dios. Ampáranos, Señor. Yo ya fui a la palabra, pero es lo que es. Es que hay mucha necesidad. Gente en serio que se está muriendo. Y nosotros en actitudes y comportamientos simples que no tienen sentido. Óyame, miren nuestra sociedad, miren nuestra juventud. Afuera de nuestra sociedad, presos en cuántos vicios. Cada día más y más y más y más. Matrimonios, cada rato están los divorcios, las separaciones de los matrimonios, o matrimonios que viven como perros y gatos todo el tiempo. Más como cristianos, cuídese. Si usted en su matrimonio no está sólido, no sirve para el beneficio, para la obra de nuestro Dios. Tiene que haber una solidez en el matrimonio, no perfección, pero sí tiene que haber en la misma mente. Amén. Tiene que ser en la misma mente, porque a veces el hombre quiere servir y la mujer no. A veces la mujer quiere servir y el hombre no. Ore por su esposo si no quiere servir, que Dios se encargue de él y lo azote para su bien. Ore como hombre por su mujer, que Dios la azote para su bien espiritual. No para su bien que esté la señora muy fuerte y muy jarandosa ahí y no sirva para servir a Dios. ¿No? ¿Para qué quiere una mujer así? Busque a Dios, llénese de Dios. Dios quiere darnos a nosotros el privilegio de anunciar palabra de vida. Gloria a su nombre. Amén. Los países, cada uno tiene su embajador y representan su país y es un honor. Amén. Un honor para un gobierno, para un hombre ser representante, embajador. Véame, el embajador de Estados Unidos ahí en Rusia. Es un honor por el país. Yo no sé si de México tenga honor el representante. Porque México, a nivel mundial, México es un país muy feo, mis hermanos. Está horrible. Miren todos los gobernadores que han estado agarrando. El Veracruz, el de Tamaulipas, el de Nayarit. O sea que es un desastre. Pues yo no sé si ese se sienta honrado de representar a su país en otros lados. Pero los otros tienen honor, se sienten privilegiados. Dios quiere que nosotros seamos embajadores en Cristo Jesús. Como que si Dios rogase por medio nuestro. ¡Qué privilegio tenemos! Y echar afuera el privilegio por cosas que no tienen sentido. Escúchame lo que te digo, los problemas nunca se te van a acabar. Y si por causa de los problemas cierras tu boca para no hablar palabra de vida, en el día del Señor, el Señor te va a traer a cuentas. Yo tengo muchos problemas, también me enfermo, tengo todo, pero me esfuerzo para que nada de eso apague mi boca de hablar palabra de vida con el que tenga que hablar. Con el que tenga que hablar. Nos hemos encontrado gentes en varias ocasiones y me han dicho, ¿no se acuerda de mi hermano? Le digo, no, me acuerdo que una vez me hablaste de la cosa de Dios, ahora voy a tal iglesia. Digo, ahora, la otra me encontré uno, dijo, hijo, hace muchos años, digo, muchos años, como en el 96, digo, fuiste a orar, yo vivía aquí detrás de esta casa, fuiste a orar por mi hija que estaba bien mala. Digo, fuiste a orar, digo, y siempre me acuerdo lo que nos dices, pero ahora ya vamos a una iglesia cristiana. Gloria a Dios. Y lo otro también estaba en la droga, alcohólico ahí. También nos dice, no, yo sí me acuerdo que una vez fui para allá y oraron por mí. O sea, palabras de vida, mis hermanos. Amén. No para juntar gente o hacer gente. No, sino para el reino de Dios. Y Dios vaya acomodando a cada uno de sus hijos en el lugar que Él quiere. Amén.
Pero el punto es, hoy en esta ocasión es, habla, no te quedes callado, tienes palabra de vida. Pero habla lo bueno, lo que es de Dios, y esfuérzate para que Dios te llene de su espíritu, porque un corazón rencilloso, un corazón altivo, un corazón lleno de envidias, de coraje, de celos, de inmundalidades, no está a la disposición de ser usado por Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de nosotros, deje el hombre impío sus pensamientos, deje sus caminos inicuos y vuélvase al Señor. Si quizá Él derrame bendición tras de sí y nos bendiga y nos use para ser ministradores de palabras de vida. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.